Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión inaugural, a esta puesta de largo de un ciclo que, como bien ha dicho Ana Cabello, la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, a la que quiero agradecer personalmente el que me haya permitido acompañar, que me haya invitado, el que me hayan invitado a estar aquí en una doble sesión especial para mí, por un lado porque es la puesta de largo y por otro porque a mi izquierda está una escritora descomunal y una amiga espectacular. Así que muchísimas gracias, Ana, por permitirme estar aquí. Muchas gracias. Y también agradecer y darte la enhorabuena por impulsar un ciclo que es muy necesario, porque lo que se hace es poner en valor la trayectoria de escritores y escritoras de esta ciudad, que es nuestra ciudad. Málaga es una ciudad que está siempre como en permanente diálogo consigo misma, ¿no? Y en este sentido, en esta búsqueda de la ciudad, la palabra, la literatura siempre ha sido esencial. Para mí, yo creo que alguna vez tú y yo lo hemos hablado, Málaga es una ciudad hecha de literatura, de palabras. Y ahí hay numerosísimos, ¿no? La cantidad de escritores y escritoras que la habitan y que la construyen. Así que enhorabuena a la Fundación por poner en marcha este ciclo. Arminia Luque, gracias por la complicidad, por la amistad, por tus libros, que no nos da la vida ahora mismo para leerte, porque muchas gracias. Qué manera de producir. No, eso lo explicaré más tarde. No, es que... Ahora hablaremos. Sí. Y sobre todo también a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí y por continuar apoyando los actos culturales. Estamos, yo creo que puedo hablar en nombre de todos los profesionales de la cultura, estamos agotados en lo físico, en lo anímico, ya no queda combustible, creo que ayer lo comentaba Juan Antonio Vigar en una rueda de prensa, que ya no queda mucho combustible, pero hay que seguir, porque sin la cultura, que es aquello que nos posiciona en el mundo de una manera radical, caemos en ser animales domésticos y caemos en un mundo muchísimo peor. Así que muchísimas gracias por continuar, por seguir estando aquí, habituándonos a nuevos espacios, a nuevos aforos, a nuevos horarios, pero aquí seguimos. Así que la semana que viene tendremos nuevos horarios, nuevos aforos, nuevos espacios, pero aquí seguiremos. Así que muchísimas gracias. ¿Y cómo quieres que te presente? Formalmente, ¿sabes que no me gusta presentar? No, yo creo que no. Yo creo que sobra mucha presentación. Bueno, decía, y así ya entro de lleno en el coloquio. Bueno, yo antes quiero agradecer también la presencia aquí, a Ana, por supuesto, a la fundación que representa, al MUPAM, a ti, por supuesto, por aceptar este reto y a los asistentes. Que quiero insistir en lo que ha dicho Cristina, es que la cultura es lo que nos hace. Y desde luego, si no estamos todos en esto, porque los escritores estamos en nuestro estudio, estamos a lo nuestro, pero necesitamos que haya ese calor que nos da el lector, que nos da la gente que viene a escuchar nuestras palabras, y realmente es lo que nos sostiene. Y en estos momentos de pandemia, de hiperpandemia, de esta larga y tediosa y horrendo espacio de tiempo que no se sabe en qué va a desembocar, es la cultura, como dice Cristina, es más necesaria que nunca. Sí. Bueno, decía antes, medio broma, medio en serio, que digo, qué manera de producir, ¿no? O sea, estábamos todavía con la reina del exilio, ¿no? Y llegan las traidoras, ¿no? Y en medio, además, recuperando los ensayos, que yo creo que ha sido una disciplina que a ti te ha sentado muy bien. Ahora hablaremos de ese tema, ¿no? Pero claro, digo esto de medio broma, medio en serio, porque el niño nunca se tiró mucho tiempo, como muchísimas escritoras, siendo escritora sin obra publicada, podemos decirlo así. Y el motivo nosotros, que es el sempiterno, ¿no? El debate en torno a lo público y a lo privado. Es decir, ella en un momento de su vida que tuvo que dedicarse a la crianza. Es decir, es algo que cuando echamos la vista atrás, muchísimas escritoras pues hacen pausa, y no solamente escritoras, acaba de venirse, por ejemplo, Luis Bourgeois, que tuvo 5 o 6 hijos,
hizo una pausa muy fuerte en su trayectoria, muy larga en su trayectoria artística, pues porque no podía compaginar su pulsión creativa, ¿no? O creadora, mejor dicho, con lo privado, ¿no? En esas vidas que se entrelazan, antes de comenzar a publicar, que desde que comenzaste a publicar el Códice Purpúreo fue el primero. No, Bitácora de Poseidón, en 2010. Siempre cambió eso. Aunque relatos ya había publicado antes, desde incluso de finales del siglo XX tenía ya en algunas antologías, pero me costó mucho, no solamente escribir, sino publicar. Claro, eso es a donde quiero que el punto de partida sea este, ¿no? El peso o la losa que todavía en pleno siglo XX, siglo XXI, desde que no hay, pues sigue siendo ese condicionante, ese límite tan fuerte para la mujer creadora, la mujer artista, que es la familia, el ámbito doméstico, ¿no? Sí, pero no tanto. Es decir, a mí me costó más trabajo superar las limitaciones de entrar en la edición, en el mundo editorial, que el escribir. Es decir, yo tenía novelas escritas ya finales del siglo XX, es decir, hace 20 años tenía ya cosas, y es que me costó una década, es que parece increíble, pero mis dos primeras novelas, El Códice Purpúreo y Bitácora de Poseidón, rularon por 100.000 sitios y realmente me costó muchísimo meter la patita en eso. Entre tanto, claro, la crianza de un hijo, otro hijo, pero no es lo decisivo, sobre todo si estás en una pareja que te ayuda, no que te ayude, sino que realmente comparte y se lleva también a veces la mayor parte de esas tareas de la casa y de la crianza, y en ese contexto pues sí se puede compaginar, pero lo que no acompaña es todavía, y era hace 20 años más todavía, esa consideración de escritora que a mí me ha costado muchísimo ganármela, es decir, la etiqueta de escritora, pues no, porque claro, profesora, sí, vale, madre, vale, todas esas etiquetas que pronto se te pegan, ¿verdad? Y luego no te las puedes soltar nunca, jamás, nunca. Pero la de escritora es muy difícil y realmente me costó muchísimo. Y ahora parece, porque he publicado 4 o 5 libros en un poco más de un año, que es que no doy abasto. No, señora. Escritora ilustrada, por ejemplo, que salió en noviembre, pero hay una nueva edición revisada ya de 2021, es que uno de los textos que componen este ensayo sobre escritoras ilustradas, pues está hecho para el 2006, el bicentenario de María Rosa de Galvez. O sea que es que lleva 15 años trabajando sobre temas dieciochescos, trabajando en núcleos de interés que se iban creando círculos concéntricos, es decir, hay mucho trabajo acumulado detrás. La Reina del Exilio llevaba 3 años de trabajo detrás, acabada en 2018, hasta el 20 no gana el premio, casualmente como un hijo pequeño sale Las Traidoras, porque en realidad nace de una nota al pie de La Reina del Exilio, gana el premio Ramiro Pinilla antes y ahora se publica después en la misma editorial de Daza. O sea que también es un mundo el mundo de la escritura y el mundo de la edición para mí no ha caminado nunca a la par, y yo creo que también a muchos autores le pasará eso, es decir, hay algunas circunstancias, hay eventualidades que no significa que escritura y edición, que escritura y publicación vaya siempre a la vez. Luego también la biografía de Isabel II pues ya fue un encargo a raíz de la Reina del Exilio, o sea que es que las cosas se van encadenando, pero detrás hay un trabajo constante, absolutamente tenaz, a veces no sin cierto desaliento, porque es muy ingrato a veces la soledad del escritor, el no recibir y simplemente ofrecer, y el que te digan, bueno, pero es que a ti te gusta escribir, ¿no? Es tu hobby, ¿no? Esas cosas que son como puñales que se te clavan en el alma.
Bueno, pues esas cosas son lo que van conformando este itinerario sin camino, sin carrera, que en realidad es el del escritor, porque los escritores, las escritoras no tenemos una carrera, es decir, yo quiero ser escritora, yo voy a hacer esto, esto y esto, no, como el que quiere ser cualquier profesión, es decir, es un itinerario nebuloso, porque en parte está hecho de sueños, está hecho de ficciones, de tu propia imaginación y de unos deseos pues bastante delicuescentes, bastante fácil de deshacerse en el intermedio entre el sueño y la realidad. Me voy a quedar con algo que has dicho y voy a saltarme yo el guión. Has dicho algo así como: en mi caso la escritura y la edición nunca han ido acompasadas, hemos ido caminando de manera simétrica. Yo te traigo una pregunta que, por lo comprometida, dejo en tus manos hasta dónde quieres llegar, y ya seguro que sabes hacia dónde voy a dirigirme. ¿A ti te ha costado mucho que esta ciudad te acogiera literariamente? O dicho de otra manera, que esas estructuras de poder que eran masculinas te acogieran en su seno? Es una pregunta. Por eso te he dicho que puedes ir hasta donde quieras, pero sí. En tu caso te ha costado tanto frente a lo mejor a carreras menos que han sido acogidas con mucho entusiasmo en nuestra ciudad, mientras que, y otras tantas escritoras que tenemos en esta ciudad que les ha costado mucho posicionarse, ¿no? Quiero decir con esto que no solamente es una cosa de Málaga, sino que las estructuras de poder sobre las que se asienta normalmente una estructura hecha por hombres, ¿no? Porque las relaciones que se establecen son relaciones de poder, de amistad o de poder, ¿no? El propio círculo de Rafael Pérez Estrada, no digo como una crítica, ¿no? Era un círculo local compuesto por compañeros, ¿no? Contesta hasta donde quieras contestar. Como si estuviéramos tomándonos un café. No, bueno, es una pregunta sí, bastante comprometida. Yo por razones profesionales he permanecido, o sea, mi profesión como escritor, como profesora, no hablo ya de mi vocación de escritora y la cristalización de mi obra. Como profesora, pues también he estado un poco en la periferia de la ciudad, es decir, realmente no he vivido aquí en Málaga, he estado mucho tiempo pues en pueblos de la provincia, incluso hasta Cádiz, Granada, es decir, he estado bastante itinerante, es decir, no he sido el centro de esa vida literaria, no he participado más que esporádicamente y claro, sí es verdad que hace ya tiempo que me establecí en Rincón de la Victoria, pero también es una periferia de la Málaga literaria, y hay que venir, yo tengo que venir, me cuesta llegar, integrarme, hacer vida social, y es cierto que hay ciertas rémoras y ciertas estructuras que impiden que ciertos círculos o ciertos elementos instituidos acojan al foráneo o al que no participa de una forma asidua. Entonces hay diversos factores, pero sí es verdad que yo sí me siento ahora que pertenezco a Málaga, y fue un espaldarazo muy grande el Premio Málaga de novela, porque me acogió mi propia ciudad, por así decirlo, o la ciudad a la que me siento más vinculada ya desde que empecé a trabajar como profesora precisamente aquí en la capital. Pero sí, me ha costado también esa integración. Hablamos de machismo, un tema complicado, sí, pero bueno, no sé, eso es difícil, me resulta difícil hablar del tema, y por supuesto hay temas personales que no vamos a tocar aquí. No, y aparte creo que
lo has tratado muy bien, como has dicho, no poder participar de la vida social. O sea que ahí ya está la respuesta. Vayamos ahora a tu trayectoria, ¿no? Acabas de citar a Marta Antavilleza, que fue el premio Málaga de novela. Ya antes veníamos de Bitácora de Poseidón, del Colegio Purpúreo, al sur de la nada, que es, ¿sabes qué es? Uno de los tu favorito, sé que tu favorito. Me parece un libro espléndido, por la forma con la que cuentas, los temas que tratas, ¿no? Ahora llegaremos a él, creo que nos dé tiempo. Pero de todas las disciplinas que has ido tratando, ¿no? en tu trayectoria, que está el relato corto, está la narrativa, está el ensayo, yo tengo mi respuesta como lectora, ¿no? Pero creo que ha habido una evolución, ¿no? Muy clara. Pero la Herminia Luque de ahora, la Herminia Luque que ya tesora premios, que ya está acogida, ¿no? con calidez, con júbilo, por parte ya no solamente de un panorama local, sino un panorama nacional, ¿no? ¿En qué género se siente más cómoda? Bueno, pues según épocas, es decir, el ensayo me siento muy a gusto con él, y para mí la literatura, las letras, es un acercamiento al conocimiento, es decir, los libros, tanto la narrativa, pero sobre todo el ensayo, con un ensayo ya leído a mayor edad, me ha proporcionado otra visión y otro acercamiento al mundo y desde la escritura. Entonces, en el ensayo, pero no solamente el ensayo histórico, es decir, yo soy profesora de Geografía e Historia, y claro, escribo sobre escritora ilustrada, sobre la ilustración, pero también hay otros temas que me interesan, temas que nos interesan a todos, y he escrito con menor fortuna para la publicación, porque si difícil es publicar novela, el ensayo ya es el acabose. Es decir, me interesa mucho el tema del cuerpo, el tema de la relación de los seres humanos con los animales. En esto tengo un ensayo que recibió un premio en 2019, que se llama El vestido de carne, de Lady G, que habla de la relación de los seres humanos, nuestra relación cultural y simbólica con los animales. Sabater decía que la sociedad se define, cada sociedad se define por su relación con los animales. Y yo vi que nuestra relación con los animales está nutrida de una serie de paradojas. Es decir, hay un origen del arte, por ejemplo, en el animal. La filosofía también puede tener un origen mítico en la reflexión sobre el animal, sobre lo humano, lo semihumano. El lenguaje, el carácter problemático de ese lenguaje que es exclusivamente humano. La alimentación, luego nos comemos a los animales, es decir, hay una serie de paradojas que nos vinculan simbólicamente a estos animales. Y ese ensayo, en el que le puse mucho cariño, muchas investigaciones largas y pausadas lecturas, pues ganó el premio y está todavía, y a ver a dónde se puede editar. O sea, que es una cosa tremenda. Y bueno, y el imperativo estético también recibió otro premio, es decir, el Siempre Guapa, pues me interesa también en relación con ese cuerpo, el cuerpo femenino, el cuerpo que es el de la belleza. ¿Y por qué tiene que ser el de la belleza? Es decir, ese mandato de belleza que cae como una losa sobre las mujeres y que difícilmente sabemos remover. Bueno, pues ese también ha sido uno de mis intereses intelectuales. Y bueno, otra vez, Cristina también lo sabe y que no la comparte, pero bueno, se la colé, ¿verdad?, en su libro Coordenada, que es coordina, sí, que es contra el deporte. Entonces, claro, eso como no lo entiende nadie, como no tengo nada que 3 o 4 de estos por ahí. En esto no nos podemos poner de acuerdo. Sí, tenía un blog, bueno, está por ahí, claro, los blogs se quedan como, no sé, como los monolitos que arrojan, y estaba No Sport, y tenía como 6 seguidores, escribía para 6 personas, pero yo me divertía mucho escribiendo microhistorias del deporte
y haciendo crítica y sátira de todo, y realmente eso yo sé que a Cristina no le voy a convencer, pero yo pienso que para las mujeres el deporte es completamente innecesario, y es más. Sí, vamos a ver, claro, es que yo sé que suscita esto es de hasta hilaridad, pero si hablamos, es que hay que remitirse a los orígenes del deporte. No vamos a liarlo, porque si pensamos en el origen clásico del deporte asociado al entrenamiento guerrero, a ritos funerarios, hay que leer el capítulo de la Ilíada donde se habla de esos juegos, cómo se organizan esos juegos, esos premios. ¿Qué eran los premios de esos juegos que se hacían? ¿Qué era? El premio era unas 3 bebés, una olla de bronce y una mujer. Es decir, se regalaban esclavas como premio. Es decir, el origen del deporte, y ahora tal y como está estructurado, es una de las estructuras del patriarcado. Sirve para decir cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer, qué deporte puede hacer los hombres y qué puede hacer la mujer. Pero ojo, no, vamos a hacer una diferenciación. Deporte como está estructurado en la actualidad, que no quiere decir actividad física. Es decir, yo no soy partidaria de personas que seamos como setas y champiñones pegados a... No, lapas pegadas a una roca, no. Pero el deporte, como está estructurado, el deporte espectáculo es eminentemente masculino y es una fábrica de masculinidad. ¿Por qué es tan homófobo? ¿Por qué hay tanta homofobia en el...? Yo siempre culpo de todo a Aristóteles no, Platón todavía ahí dando la castaña. O sea, la ética, ¿no? Y cómo se estableció la polis, los hombres, ¿no? Y cómo era aquello, mujeres, esclavos y perros, ¿no? Claro, pero ya Platón en la República, para el deporte lo veía como, claro, una forma de adoctrinamiento. Lo decía literalmente, era teñir la lana de púrpura. Había que moldear a las personas. ¿Cómo? Con la música y la gimnasia, las actividades deportivas, porque así se moldeaba, se ahormaba el carácter de los ciudadanos. Es decir, el deporte ha tenido esa función de ahormar y ha servido siempre al poder y ahora clarísimamente a los intereses económicos más espurios. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio porque nos atascamos aquí y nos salimos. Voy a meterme de lleno en el que es uno de los libros, las lecturas que más he disfrutado. Además he vuelto varias veces a ella, que es Al sur de la nada, que bueno, coge, juega un poco, hace ese juego lúdico, ¿no? Con ese título lúdico con el Al sur de Granada de Brennan. Que son 3 relatos, porque no llegan a ser, son 3 historias en torno a esta Virginia Woolf, que era la cabra. Sí. Está el primero, que es un relato sobrecogedor sobre la criada que tuvo Gerald Brennan. Yo siempre además utilizo mucho ese libro, ¿no?, para enfadarme con mucha gente en esta ciudad que defendía a Brennan dándose unos golpes en el pecho cuando, bueno, pues ella lo que hizo fue contar con todo lujo, ¿no? Ficcionar, ficcionar la historia, pero también lo que hizo cuando estuvo por Andalucía. A mí me parece un libro, en su momento fue un libro muy valiente porque... quizás para no crear amigos, porque... Hombre, totalmente. Porque es como un mito, Gerald Brennan es un mito, pero yo también me sentí un poco autorizada como alpujarreña. Es decir, yo he vivido en la Alpujarra, yo conozco ese medio, no evidentemente el de los años 30, un poquito más joven, pero... Además es un relato estremecedor. Claro, vamos a contar de qué partimos, cuál es la realidad de las mujeres en esa época. Y utilizo también vocabulario, no estrictamente una labor etnográfica, pero... Claro, utilizo vocabulario de la zona y también trato de recrear esa mentalidad, pero también la verdad de los hechos, es decir, de una chica que entra a servir en casa de un señorito y hay esa triple
servidumbre de ser la criada, es decir, la distinción social, de ser el extranjero y ser la pobre chica nacional, es decir, el rico y el pobre, es decir, el hombre y la mujer, es decir, hay una serie de estratos que las colocan en un lugar muy claro. Pues eso es una doble exclusión, por ser mujer y por ser triple exclusión de clase, de mujer, de cultural también, es decir, hay una exclusión de la que no se habla y es el jiji jaja en la película también que se hizo sobre el libro que refleja esas vivencias, se falsea y se trivializa, se frivoliza, es decir, lo que durante mucho tiempo se ha frivolizado en las relaciones con las mujeres, ahora es que le tenemos que ir poniendo sustantivos y decir, es que esto era una violación, es que esto era un abuso sexual, y es que hace, claro, unos años pues no había esa conciencia que afortunadamente pues la tenemos ya. Entonces vamos a hablar de otra forma, vamos a darle una vuelta a las historias y vamos a ver la historia desde otro punto de vista. Entonces yo ahí sí me sentía autorizada, pues al ser paisana de esa Juliana, es que los pueblos, ese Yegen, pues es el pueblo donde yo iba de niña por algunas cosas, el festival de la Alpujarra, tal, es decir, está a pocos kilómetros del lugar donde yo pasé mi infancia, absolutamente, y donde la casa de mis padres está allí y toda la vida en ese mundo rural. En ese libro, además de corregir ciertas asimetrías, ¿no? en esta historia, como bien ha dicho ella, fue un libro muy polémico porque fue del 2013. Ese publicó en el 13. Es decir, hace 8 años. Sí, me acuerdo perfectamente porque lo presenté el día que era el 13 del 3 del 13, el día del Papa, que eligieron al Papa Francisco, o sea, cuadrado, eso no se olvida. Pues hace 8 años, o sea, a nivel global ha pasado mucho. Quiero decir con esto que es importante poner en valor ese libro, porque, insisto, no es un libro cómodo a la hora de tratar estos temas, ¿no? Pero más allá de la historia de Juliana Peregrina, ¿no? de Peregrina, es un libro en el que ya introduces una variable de tu poética que se mantiene, que es tratar a través, dejando a un lado el ensayo, ¿vale? Lo narrativo, recuperar o estudiar la aportación de las mujeres, tanto en la historia del arte o en la historia, es decir, corregir esa asimetría, o dicho de otra manera, corregir cómo nos han contado el relato. El relato que hemos recibido lo pones en duda y lo vuelves, ¿no? Lo devuelves, mejor dicho, con el rigor de lo que dices, te sentirías autorizada porque te sujetaba por detrás la historia con mayúscula, la historia real, ¿no? Y no tal como nos lo habían contado, ese relato deformado, maquillado, y que siempre favorece a los mismos, ¿no? Realmente hombres y poderosos. La historia y la literatura, Cristina, es decir, todo lo que hemos leído prácticamente estaba desde el punto de vista masculino y absorbías lo literario desde ese punto absolutamente masculino sin cuestionarlo, pero años, es decir, las primeras lecturas, la segunda, es decir, durante mucho tiempo lo literario era lo que unos señores escribían, bueno, que a veces había alguna escritora. Bueno, sí, yo he tenido la suerte de ponerme en contacto con escritoras desde muy pronto, es decir, incluso desde la escuela. La colección esta de Bravo Villasante, una colección escolar, pues empecé a conocer a Emilia Pardo Bazán, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, en fin, a escritoras que de otra forma quizá hubiera sido muy difícil, a Rosalía de Castro, por ejemplo, también, acceder, pero el grueso de la narrativa que yo leía desde los 15, los 20, los 25, todo era masculino, todo estaba contado desde un punto de vista masculino, y llegó un momento que dije, no me da la gana,
Es decir, hubo una vez ya un señor del que me había leído varios libros y muy consagrado y tal, y que yo admiraba literariamente, y lo cerré y dije, hasta aquí hemos llegado, no me da la gana de, tú escribirás muy bien, pero me estás devolviendo una imagen denigrante de las mujeres que no me apetece leer. ¿Por qué voy a tener que gastar mi tiempo en eso? ¿Por qué no puedo contar yo otra historia que sean, no sean tan destructivas, no sean tan denigrantes para las mujeres? Y entonces cerré ese libro y no lo he vuelto a leer más. No estoy hablando de Pérez Reverte, ¿eh? No, es otro señor que yo admiraba literariamente y que no le he vuelto a leer porque no. Era Vargas Llosa, ¿no? No, Vargas Llosa yo sí le sigo considerando cierto. Sí. ¿García Márquez quién era? García Márquez no, tampoco. No, yo no lo voy a decir. Pero no, iba a hacer un juego de palabras muy tonto, del tipo de los que hago cuando estoy dando clases. Me haría mucho daño. Bueno, creo que nadie nos sorprende. Bueno, vamos a Marta Antavilleta, vamos a hablar de literatura, no hablemos de otras cosas. Si en la sur de la nada ya metes o introduces, ¿no? O ya se detecta con mucha fortaleza esa variable de tu poética, ¿no? Ya echaba raíces sobre la aportación de las mujeres a la historia del mundo, ¿no? Al relato del mundo, mejor dicho. A través de esas tres historias, en Amar tanta belleza ya está esa pieza esencial que soporta todo tu corpus, ¿no? Toda tu trayectoria, pero ya te introduces con mucha solvencia, ¿no? En el campo de la novela histórica, ¿no? Además con un rigor que yo siempre, que tú y yo siempre hemos empleado mucho esta palabra, porque eres, como ella me ha dicho al principio del coloquio, es una mujer terriblemente trabajadora, o sea, es muy trabajadora. Digo esto porque ese rigor, ¿no? Que esa solvencia también que está en todas tus novelas, es porque lees mucho, escribes mucho, trabajas mucho, ¿no? Esto que puede parecer una obviedad en el mundo de la escritura no lo es. Bueno, no lo dicen ni Ana ni Emilia. Bueno, es que he sido una escritora muy tardía también, es decir, yo he sido lectora toda mi vida y solamente tardíamente escribo. Y es Amar tanta belleza. ¿Cómo trabajaste en ese momento ese binomio tan complicado que es la investigación con las variables propias o las coordenadas propias de la ficción? Porque, insisto, a priori puede parecer fácil y no lo es. Y es algo que además ya te ha servido para un esquema que ha sido continuando. Pero en Amar tanta belleza estaba un poco ahí como el primero, ¿no? Bueno, ya antes trabajé en El Códice Purpúreo como novela histórica, que desgraciadamente no tuvo mucha difusión, pero yo le tengo mucho aprecio a esa novela porque ahí realmente inauguré mi forma de trabajar la novela histórica. La novela histórica la trabajo, no, aunque puede parecer ahora por la cercanía del tiempo entre Fernando VII y Isabel II, que estoy más volcada hacia un momento determinado, pero no es así, porque en Amar tanta belleza trabajé en el siglo XVII, en El Códice Purpúreo el siglo IV después de Cristo. Díganme ustedes si saben algo del siglo IV. Nada, yo tampoco sabía nada del siglo IV después de Cristo, pero mi método de trabajo es literario, básicamente. A pesar de mi formación como historiadora, es decir, y mi profesión como profesora de geografía e historia, yo me acerco desde los textos literarios. Yo trabajo desde el placer literario, es decir, desde el placer de leer, buscando lo que me conmueva, lo que me diga, lo que me llame, lo que al oído también me suene hermoso, a veces chocante. Y esta, a veces la falta de rigor que realmente luego a veces trato de recuperar de donde saqué
una cosa y no me acuerdo, porque realmente trabajo con ese placer de coger, de saquear a veces los textos clásicos y en amar tanta belleza. Disfruté tanto. Yo es que recuerdo subirme con libros pues de Lope de Vega o leyendo comedias a Dudiblén, allí en la casa todavía de mis padres, en la Alpujarra, la terraza, en Navidad, y ponerme allí a leer en el terrado, allí, bueno, tremendo, o en cualquier momento disfrutando, leyendo pues del Cervantes virtual, bajándome, leyendo comedias de Tirso, por ejemplo, que lo tenía menos fresco, menos trabajado. Y es eso, desde la fuente literaria de la época, pero sobre todo desde el placer de la lectura, desde el placer de buscar lo curioso, lo que me conmueve o lo gratificante o lo hermoso. Es decir, para mí el trabajo del historiador, de estudiante de las fuentes, pues a veces me parece tedioso y desde luego en la novela histórica no es lo que me guía, porque si no me guiara ese afán lúdico y placentero, luego lo pienso y digo, pues es que le he echado a horas, bueno, muchos años. Es decir, eso es imposible plantear desde un punto de vista mercantilista o desde un punto de vista de buscarle una rentabilidad. O sea, o lo haces porque te gusta o no lo haces. Es que es un trabajo ímprobo, pero es la forma de trabajar que sé. Estábamos en esa cosa tan tuya de utilizar lo literario para corregir, para ofrecer un relato más justo de la aportación de las mujeres al mundo. Esa investigación, has dicho una frase muy bonita, ¿no? A mí me mueve la curiosidad, ¿no? Que la curiosidad al fin y al cabo es una manera de relacionarnos con la experiencia de la vida, ¿no? Desde el asombro, desde el misterio, ¿no? Y eso efectivamente es muy literario. Mi manera de trabajar eso, mi método de trabajo es literario. Y yo creo que es un método de trabajo literario porque tu manera de entender la experiencia de la vida es muy literaria. Vayamos ahora al ensayo. Tienes aquí un libro que es una maravilla auténtica. No solamente es una de mis editoriales favoritas, Ménades, que además tuvimos la suerte en Málaga de tener prácticamente la puesta de largo de la editorial en el Ateneo. Qué bonito. Y un libro que reivindica el trabajo de las escritoras y la amistad entre ellas. Es una de las... Bueno, la amistad hoy en día es una de las mayores urgencias, ¿no? Que tenemos, especialmente en este mundo extraño que no sabemos exactamente cómo relacionarnos con él ahora mismo, ¿no? Hay que esperar unos meses para saber qué tipo de mundo nos espera y qué tipo de personas, ¿no? Pero vayamos a este libro, en el que lo que hace es sacar de la figura de María Rita de Barrenechea, lo he dicho bien por vez primera, lo digo mal, como la Rosa de Galvez. Lo que hace es, bueno, te sirve de excusa pues, para reflexionar sobre las mujeres ilustradas y la aportación de estas escritoras a un momento concreto de este país, ¿no? Además con dos figuras que son asombrosas, ¿no? ¿Cómo llegas a este libro? Y te pregunto lo que ya te pregunté, que a mí me gusta mucho siempre tu respuesta, sobre la ilustración, porque creo que hay muchos interrogantes todavía. Es curioso porque voy a abrir aquí una ventana. Cuando ella saca, o lo presenta, no recuerdo si es cuando lo publicas, este libro, o lo presentamos, no recuerdo exactamente porque 2020 lo tengo como todo, ¿no? En muchas cajas desordenadas. Angela Merkel y Barack Obama, en un espacio de tiempo relativamente corto y sin tener nada que ver en las conversaciones con los periodistas, es decir, cada uno estaba en un contexto muy concreto hablando de temas diferentes, los dos interpelan a los periodistas, entonces reivindican
la necesidad de una ilustración contemporánea, una ilustración 2.0. Los dos señalan en esa misma dirección y recuerdo, quiero recordar que fue en tu presentación, porque fue casi a la vez. Fíjate qué curioso, en un momento de absoluta pérdida, ¿no? del rumbo, no sabemos, referentes, no tenemos absolutamente nada, si esta suerte de hipermodernidad absurda nos había mandado todos los referentes sólidos, la pandemia ya nos ha quitado los 2 o 3 que teníamos, ¿no? Entonces te pregunto, primero por este libro, ¿cómo decides llegar a él o por qué llegas a él? Y te pregunto, en un contexto como este, la ilustración. Sí, tiene más sentido que nunca. Bueno, ya he dicho antes que estaba trabajando en esos temas, el capítulo de las marisabilillas y bachilleras, es decir, del modo en que el siglo XVIII se burla de las mujeres que quieren saber, eso ya lo estaba trabajando, porque a mí el saber, el acceso al saber, la educación son temas que me interesan sobremanera, eso ya lo venía trabajando. Pero la ilustración también, la ilustración es un movimiento cultural paradójico, porque si por un lado proclama esa primacía de la razón, por otro le cierra amablemente las puertas a las mujeres, le dice no, la razón, la ciudadanía, los derechos, los empleos, los honores son para los hombres, las mujeres son ese complemento amable de la humanidad dedicada a la reproducción, dedicada a lo doméstico. Rousseau tiene en buena parte la culpa, pero también esa ilustración, a la vez que tiene ese discurso hegemónico, tiene grietas, tiene fisuras, y al proclamar esa universalidad de la razón, algunos pueden decir, vale, si todos la tenemos, ¿por qué no la pueden tener las mujeres? No solamente empieza Mary Wollstonecraft con el feminismo propiamente dicho, sino que se reivindica también al filósofo cartesiano Poulain de la Barre sobre ese bon sens, ese sentido común que tienen tanto hombres y mujeres, solo que a las mujeres no se les educa, y hay toda una tradición misógina, que las mujeres son un cúmulo de defectos y encima inferiores intelectualmente. Cristina ha hablado de esa tradición aristotélica que la Iglesia admitió gustosamente. Es decir, la ilustración por un lado es paradójica, pero a la vez muy atractiva, porque conceptos que los vivimos ahora como normales, como absolutamente en nuestro ADN cultural y que parece que han estado ahí siempre, pues realmente tienen su origen ahí, de fenómenos tan banales que nos pueden parecer ahora o no tan banales, puesto que se ha convertido en un sector económico como es el turismo, pues nace en el periodo ilustrado ideas como igualdad, tolerancia, es decir, hay conceptos, formas, modos de ser, la misma primacía otorgada a la felicidad, por ejemplo, que están en el siglo XVIII, son típicamente ilustradas. Entonces me interesa sobremanera ese periodo ilustrado, y ahora más que nunca, yo también sigo a la filósofa Marina Garcés, dice que necesitamos una ilustración radical. Otra filósofa también, Ana Carrasco Conde, reivindica la necesidad más que nunca de las humanidades, es decir, como guía, como faro en este mundo hiperinformado, pero desilustrado también, en cierto modo. Necesitamos guías sólidas, necesitamos tal vez una nueva definición de lo que sean las humanidades, pero la misma palabra lo dice, humanidades, es decir, saberes que sirvan para la emancipación, saberes que nos sirvan para integrarnos en una sociedad mejor, más justa, para no dejarnos ser, como ha dicho Cristina antes, pequeños seres domésticos y seres dominados por instancias que buscan su puro interés económico. Entonces, más que nunca, necesitamos recuperar la parte del legado de la ilustración que no es válido ahora, una nueva ilustración, unas nuevas humanidades que nos hablen de esa humanidad emancipada, de esa humanidad que Kant quería mayor de edad
pero claro, el propio Kant decía que vale, pero las mujeres no. Entonces vamos a recuperar la parte que nos interesa y a luchar por integrar esas escritoras y estas ilustradas que también practican los géneros literarios de su época, pero el ensayo también es curioso, se adentran en tratados pedagógicos, en ensayo como Inés de Joyce, con la apología de las mujeres, y entonces están ahí en un contexto absolutamente interesante y fructífero. Y evidentemente hay mucha investigación académica ya sobre estas autoras, desde las disciplinas de la filología, desde la historia moderna, pero yo necesitaba hacer mi propia síntesis, es decir, coger una serie de conceptos y también hacer una obra. No es estrictamente divulgativa porque necesita cierto interés, requiere también cierta preparación para acercarse a ella, pero que de alguna forma recogiera vectores, líneas de significado. Y yo dije, bueno, voy a hablar de esa condición femenina, cómo esa condición femenina le impide llegar o le pone muchas restricciones a llegar a la autoría, a convertirse en escritoras, pero dentro de ese contexto puede haber sororidad, puede haber amistad, puede haber relaciones amicales que creen redes y que fortifiquen la idea de estar haciendo algo verdaderamente valioso, que es esa inserción, aunque precaria, y desde luego siempre bastante marginal, en lo que en la época se llama la República de las Letras. Sigamos hablando de ensayo, ¿no? Mencionabas antes tu relación más la relación con el deporte, ¿no? Que efectivamente lo publicaste una parte de ese ensayo coral, ¿no? Que fue Coordenadas. Y después está uno de tus grandes temas, un libro, bueno, que formó parte del premio de la Diputación de Almería. Sí, el de Carmen de Burgos. Efectivamente. Y Siempre guapa, el imperativo estético en la sociedad contemporánea, que es un ensayo mayúsculo, en el que no solamente reflexionas sobre los corsés estéticos que padecemos las mujeres en la actualidad, ¿no? Sino también el recorrido y cómo el mercado, eso es muy interesante, las partes que dedicas a cómo en la economía de mercado, por así decirlo, utiliza ese imperativo, esos corsés estéticos para favorecerse, ¿no? Y lo que hacemos continuamente, yo creo que todos y todas participamos en ese imperativo estético, pero totalmente. En la transformación, al fin y al cabo, es del sujeto a objeto, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre bueno, en primer lugar, qué sería, ¿no? Porque estamos aquí hablando de corsés estéticos, ¿qué sería el imperativo estético? El imperativo estético, yo le he puesto ese nombre, pero ya lo han tratado otras filósofas, es la obligación de las mujeres de estar siempre guapas. En lo cogí de un lema publicitario, siempre guapa, de una clínica de estética, siempre guapa, siempre tiene que estar guapa. Es decir, la obligación de agradar, de gustar, de someterse a unos preceptos estéticos, pero siempre para los otros, no para que tú te sientas bien, sino siempre enfocado a la mirada masculina, porque es una belleza muy sexualizada. Eso también lo ha tratado Rosa Cobo, es decir, es una belleza, las mujeres, el ideal es un ideal hipersexualizado, es decir, está para el disfrute masculino, para la mirada masculina, no solamente para dar fuerza, empoderar a las mujeres. Quizás algún aspecto positivo, si pudiéramos rescatar de eso, sería eso, pero es bastante dudoso. Entonces, la obligación de estar siempre guapa, curiosamente, la culpa también es de Rousseau. Rousseau tiene la culpa casi de todo. Es tremendo. Y luego, fíjate que me gusta mucho luego como narrador, porque la novela de Lois me los leí, pero tiene la culpa porque durante todo, prácticamente la duración de la civilización judeocristiana, el estar guapa, el ataviarse, el embellecerse, era pecado mortal, es decir, había una serie de diatribas, una serie de sermones.
bueno, desde Tertuliano, el de culto feminal, es decir, es que no, las mujeres cristianas tenían que estar veladas, no podían decir de seda ni llevar, es decir, un machaca que llega, bueno, hasta Fray Luis de León y todo, es decir, en esa tradición cristiana las mujeres no podían estar guapas porque eran objeto de pecado y eran lascivas y estaban pecando de ellas. Pero llega el siglo XVIII y ¿qué pasa? Una cultura laica, una cultura que sin embargo rediseña el patriarcado, rediseña la forma de sometimiento a las mujeres. Y en plena Ilustración dice, vale, ciudadanas, no, mujeres a sus casas, hombres, ciudadanos, sí, eso dice Rousseau, es el adalid de la igualdad, mujeres a sus casas y siempre tienen que agradar a los hombres. Y lo dice Rousseau estupendamente en su tratado pedagógico, el Emilio, dice, no, las mujeres no es que tengan que ser guapas, porque claro, es algo de naturaleza también, sino que tienen que agradar a los hombres. Su función es agradar. Dice, agradar cuando son jóvenes y luego ya cuando son mayores, cuidar a los hombres. Es decir, primero criarlos, luego gustarles y luego volver a cuidarlos cuando ya son mayorcetes, ¿no? Entonces es espantoso. Dentro de ese cuidarse se va a producir una sincronía, que es hasta cierto punto paradójica, pero es así con la revolución industrial. La revolución industrial en el 18 surge como una revolución del sector textil. Es que no le damos la suficiente importancia. ¿Para qué hacía falta tanto textil en esa época? Es decir, evidentemente había un crecimiento de la población, pero lo que había era una demanda de metros y metros, o varas, como se me dijera en la época, varas de ropa, porque en la época, me imaginamos todo, ¿verdad?, de los vestidos pomposos, de los vestidos con enagua, con guardapiés, con toda la nomenclatura que se utilizaba en la época. Es decir, la economía conoce un boom, un crecimiento que llega a nuestros días basándose en dos sectores claves, que es el siderúrgico y el textil. ¿Y quiénes son las consumidoras del textil por excelencia? Las mujeres. Y las mujeres utilizan eso para su embellecimiento y ahora tienen ese deber de consumir ese textil, vestirlo, agradar y cumplir esa función dentro de esa burguesía, pues como elemento de representación, elemento decorativo y elemento de estatus, pues para ese burgués enriquecido que tiene que tener pues su mujer al lado perfectamente vestida y luego sus queridas pues también perfectamente vestidas, aunque menos vestidas y todo eso. Entonces ese es ese imperativo estético que claro ahora se combina con una industria fabulosa, un complejo moda-belleza que tiene pues fabulosos nichos de mercado pues en los cosméticos, en la cirugía, en la moda textil, y todos de una forma u otra somos presos de ese imperativo. Es decir, yo lo hacía conscientemente de que estamos modelados por esa imagen, por esos complejos muchas veces, por toda esa imaginería que nos moldea y nos impide muchas veces pensar cabalmente qué significa ese deseo de moda, de estar guapa o de belleza, que en sí es legítimo y puede ser, bueno, enriquecedor. La belleza es un valor que reivindicamos en las artes, en la literatura, ¿por qué no también en el aspecto físico? Pero vamos a ver qué hay detrás y qué dinámicas económicas y sobre todo qué sometimientos llevan a la mujer. Pues es que no hay nada que ver con frases espantosas de series y cómo han estado adiestrando a generaciones. Cuando dicen, sin tetas no hay paraíso. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, es espantoso, es horrible. Es la legitimación de un encarnizamiento quirúrgico de las mujeres para gustar a los hombres, y si no, es que no hay posibilidad de redimirte, no va a salir nunca de pobre. Bueno, es espantoso. Y eso que podría ser una deriva muy extrema, pues yo lo veo también en las niñas,
las adolescentes. ¿Por qué no hay en las carreras de ingenieras ahora, no llegan siempre ahora entre el 20 y el 25? Es decir, ¿por qué luego las chicas no llegan a catedráticas? Es decir, todavía hay unas rémoras que le debemos pues a estos roles y esta forma de percibirnos mujeres, que es una mujer, que es un hombre, bueno. Ahí, bueno, aquí hay mucha tela que cortar. La hora de conversación. Aquí hay mucha tela que cortar. Porque hay muchos factores en Sí, la pena es que, claro, el premio, el libro publicado en Diputación es como destinarlo al cuarto trasero. Sí, de verdad, es una pena. La distribución de estos premios es horrenda y no tiene ninguna salida. Pero bueno, es un libro muy recomendable. Para mí es uno de los mejores ensayos que he leído. O sea, tú lo sabes que me gusta especialmente. Ana, ¿pasamos al público? O... si es que ya no ha acabado prácticamente. Sí. Yo tengo que salir quitando en 5 minutos. Sí. Me disculpo de antemano. Sí. ¿Pasamos? Sí, Sí, pues pasamos entonces a ver si queréis alguna pregunta. Bueno, ya me conocéis, me tenéis algún poco vista y ya sabéis mis temas, mis manías y poco ya todo eso. Y bueno, también sé que este año he sido especialmente pesada, ¿no? Publicando tanto. Bueno, me falta La Pensadora, que publica también en Ménales, que es el prólogo solo, pero solo el prólogo. El prólogo a La Pensadora Gaditana, que ha tenido muy mala suerte editorial, no sé qué, había un problema, bueno, total. Pero también lo escribí en medio de la pandemia, me vino muy bien hacer ese prólogo y pensar... ¿La pandemia te vino muy bien? No, me vino bien escribir para superar esa situación, tener el confinamiento. Fue el momento heavy del confinamiento donde ficción no podía escribir. La ficción no, la imaginación no estaba... Y entonces dije, pues ¿qué? Sobre el pasado, yo tengo que volver a una estructura de pasado y escribir sobre eso y esas cosas son las que nos salvan, a veces un poco que sirva de evasión. O sea, queda mucho la castaña, pero ya digo que es el tiempo editorial, yo no tengo la culpa, es que es así. Entonces he tenido muchos años comiéndome la uña, intentando publicar realmente mal, muchas veces viéndolo negro, pero negro de verdad, mandando a editoriales, me devolvían a veces en el mismo día, uno que había mandado un premio y otro que había mandado a la editorial la nota diciendo, o sea, en el mismo día me dan notas de rechazo. Años y años, mi marido sabe también mucho de llevar correo, bien, este premio, bien, entonces eso, ese tiempo, claro, no se cuenta, lo contaré algún día así en la... No, tampoco hay que... Contemos la luz. Sí, contemos la luz, pero hay que contar esas sombras de las cosas, pero ¡ay, qué suerte! ¡Un premio! Vamos a ver, suerte. Es un trabajo ímprobo, es un trabajo además de Sísifo, es subir la piedra y luego la piedra se te queda otra vez, porque luego tienes que escribir otra cosa y las novelas cada una tienen su itinerario, no tienen su receta, bueno, no sé, que quiera ser un escritor de receta y de serie y de tal, ¿no? Pero cada una necesita su propio camino y es muy difícil hallarlo. Bueno, venga, si queréis una pregunta, que hablo mucho. ¿Alguna pregunta? Tengo 3 preguntas, o sea que algunas se me va a quedar fuera porque creo que no tenemos mucho tiempo. Un comentario sobre el tema del deporte, pero si quieres ya... Es que trabajo en una profesión relacionada con el deporte. Sí. Por eso sí, trabajo bastante. No, ¿cuál? Porque mira, mi hijo pequeño le encanta el fútbol y claro... Y yo hablo con él del Real Madrid, yo creo que se confunde un poco lo que es el deporte con la competición. Sí. Yo creo que en la competición hay mucho más cosas negativas que positivas. Sin embargo, en el deporte creo que casi todo es positivo y muy poco es negativo. Y en la competición, por ejemplo, se cree que hay mucha homofobia, muchísimo machismo también, por ejemplo, pero sobre todo en la grada. Luego los deportistas, porque todos muchos medios no son para nada homófobos, ni son machistas.
de todo el colectivo Ay. hay excepciones, ¿no? Pero en general no. Bueno, la pregunta. Yo que soy periodista. Sí. Vale. Me nota por el tema de querer preocupación. Pero también escribo. Y a mí se me hace muy difícil, y muchas veces me lo planteo si a lo mejor me falta pasión. Se me hace muy difícil compaginar el trabajo, la jornada, con la creación. Sí. Claro que mi trabajo es un trabajo relativamente creativo. Sí, pero No es es un muy trabajo distinto. con datos. Entonces, yo te quiero preguntar eso, si es posible compaginar un trabajo, sea creativo o no, con la tarea, con la labor, que al final es un trabajo, como todo, es un premio, no es suerte, un premio es un trabajo, evidentemente. Si se puede compaginar esa Es muy difícil, es muy difícil. Es decir, después de un día de instituto completo, de los días que tengo de 8:30 a 3, como comprenderás, por las tardes estoy para arrastrarme, no, pero es que luego tengo que pensar en las tareas del día siguiente o corregir exámenes. Es decir, en el día a día hay muy poco rato. Yo aprovecho intensivamente los veranos como docente, pues tengo más vacaciones que otros colectivos. Los fines de semana sacrifico mucho vida social, también esa es la realidad. He sacrificado mucho tiempo de ocio por escribir, pero cuando decidí escribir, he dicho que he sido una escritora tardía, ya era profesora, tenía ya un niño de 1 año, pero me planteé y dije no, pues no voy a trabajar en 2 años. Y entonces 2 años, dije, este es como mi año de Balzac. Balzac, el escritor francés, le planteó a su padre, dice, yo me voy a París, si en 1 año no he conseguido publicar, vuelvo otra vez a lo que era de Tours y ya me dedico aquí a los negocios, lo que sea. Y entonces yo me dije, no, pues este va a ser mis 2 años, no tanto el problema eran los hijos, la crianza del hijo, sino era el trabajo, esa dinámica, esa rutina de trabajar. Entonces me dediqué 2 años con mi niño, criándolo, pero luego mi marido llegaba del trabajo, yo cerraba la puerta y yo ahí podía escribir y no estaba saturada de un trabajo excesivo y tal. O sea, yo me concedí 2 años, además que fue en un ambiente, estuve en Madrid, viviendo en Madrid, y ahí me dediqué y escribí mis 2 primeras novelas. No las publiqué inmediatamente, pero esos 2 años fueron enormemente fructíferos. Y fue criar a mi niño. Claro, luego había ratos cuando estaba el padre trabajando, pues de fondo los Teletubbies, escuchando y todo eso. Me recuerdo a veces como estrategia de supervivencia para no acabar infantilizándome del todo, copiar textos literarios de libros que me gustaban mientras el niño y yo escribiendo, ¿de acuerdo? Diccionario del autor, escribiendo, pero copiando, impregnándome de literatura que tuviera algo racional en la cabeza y no solamente caca, pañal, niño y todo eso. Eso lo está bien, porque la segunda pregunta que te quería hacer era ¿cómo escribes en un mundo, en un contexto tan hiperestimulante? Estamos en casa y te estás dando un montón de aparatos. Pero es que como yo soy tan mayor, yo cuando empecé, yo no escribía con ordenador. O sea, mi primera novela la escribí con una máquina electrónica, de esas que había, que se leía una frasecilla así, o sea, una Olivetti, y eso era la leche. O sea, pero yo la primera novela no la escribí con ordenador, o sea que sí soy un poco arcaica. No de aquí de cuando Altamira y lo que antes, pero sí es verdad. Entonces ya eso te crea una dinámica, te crea una disciplina y no sé, ya tienes tú pues una rutina muy fuerte para escribir. Es verdad que ahora pues sí hay muchas cosas que te asaltan, los medios electrónicos, los mensajes y tal. Pero yo vengo de un mundo muy libresco, muy cerrado y muy, no sé, ese mundo tan hiperestimulante no existía. El estímulo estaba en los libros, el estímulo de verdad, estaba en los libros solamente. Ay, Cristina, ¿quieres? No, también había otra persona que quería hacer así. Perdóname, porque si no voy a ¿Te llegar vas? tarde, me disculpáis todas. Sí.
Muchas gracias, Ana. A ti te veré. O sea, que no me despido de ti, ¿vale? Te veré un hasta luego. Y que lo siento que sí me tengo que ir un poquito antes. Bueno, pero ya no me dejo sin contestar. No, voy a hacer la pregunta y por allí otra pregunta. Hasta luego, besitos. Ay, a ver, sí, dime. Hola. Me gusta que os presentéis, porque así sé con quién estoy hablando. El chico que ha hablado antes, ¿cómo es que? Pedro. Muy bien, Pedro, encantada. ¿Cómo? Milagros, pues muy bien, encantada. Mira, me llama la atención que históricamente nosotras las mujeres hemos estado en esa oscuridad tan terrible que es el crimen. Y en pleno siglo XXI, con tanto que aportan las escritoras y la necesidad de la amistad, como decía hace rato, tú exponías, la amistad, no la vida social, sino la amistad entre las escritoras. ¿Qué han determinado ustedes? ¿Cómo se va a atacar esto? Porque mira, es lamentable que inviertas tanto tiempo y recibas tanta desilusión y eres una. Pues ese conjunto de mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo están trabajando? Pues yo creo que merece la pena, es decir, lo que no hay es que desilusionarse, es decir, la desilusión puede ser un momento de esa creación o de ese trabajo intelectual, pero yo creo que tenemos que partir de una idea optimista, es decir, la historia está lanzada hacia adelante, es decir, el pasado no va a volver, afortunadamente. Es decir, estamos lanzados a un futuro que podemos intervenir en él y podemos hacerlo mejor. Y tenemos el presente que tenemos, pero tenemos también un tiempo hacia adelante. Y yo creo que eso es lo positivo. Es decir, tener fe en el futuro, en las potencialidades que nos dan los medios que tenemos, y en ver lo bueno de esta sociedad, es decir, lo que hemos avanzado y cómo hay ciertas cosas que ya nos resulta muy difícil volver atrás. Es decir, la desilusión existe, los obstáculos, los problemas, pero eso tiene que ser un acicate, es decir, no nos vamos a hundir porque nos digan, no, es que, claro, como eres mujer, pues va a tener más problemas. Pues sí, bueno, ¿vale? Pero si es lo que realmente crees, lo que realmente deseas, lo deseablemente bueno, pues creo que te tienes que lanzar y esa hostilidad, esos problemas te van a venir en todos los ámbitos, no solamente en el literario, es decir, como profesional en cualquier ámbito, en los ámbitos de los afectos, de la familia, de cualquier parte te pueden venir los problemas, los rechazos. Entonces, no sé, yo creo que hay que mirar y fijarse más en esos aspectos positivos. Claro, fíjate que yo hice relación a las escritoras, porque estamos en el ámbito de escritoras, pero obviamente que desde nosotras como género, que tenemos que luchar en contra de ese patriarcado tan marcado que aún en pleno siglo XXI lo estamos sufriendo. Sí, así sí. que creo que desde la educación doméstica tenemos que comenzar con ese algo. Sí, la educación, lo que se diga en las casas, lo que se haga en las casas es fundamental. Luego, en la instancia educativa, como profesores, a veces nos vemos limitados por las ideas ya de plantilla que vienen no solamente de las casas, sino de entornos sociales, de entornos amplios a nivel de comunicación. Pero los ejemplos tienen que ser ejemplos también desde la casa, una ejemplaridad y una serie de valores y decir con rotundidad y con claridad lo que está bien y lo que está mal. Yo, a pesar de venir de ese semi-pleistoceno, pero en mi casa no hubo tú tienes que ponerle el vaso de agua a tu hermano, que es que todavía se llevaba en la época, no, en mi casa todos iguales, todos estudiamos exactamente igual, la misma carrera, o sea, bueno, distintas carreras, pero universitarios los cuatro, 2 chicos y 2 chicas,
Y tuvimos ese ambiente a pesar de que mis padres venían, claro, de más atrás, pero con un respeto absoluto hacia nuestras decisiones vitales. Y eso, claro, eso tiene que ser en la casa, es muy importante, porque luchar contra un entorno familiar supone además un daño añadido, una lucha añadida que es difícil. Gracias.